Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a la enseñanza de este año y bueno, contentos y gozosos de poder estar en este tiempo y poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo, hemos estado conociendo, enriqueciendo nuestra vida espiritual. Bien, vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Quería en esta noche compartirle un salmo y podamos nosotros tener un tiempo con nuestro Señor en el Salmo 19, que dice así. Son 14 textos y dice así, acompáñenme en la lectura por favor. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, poder aprender, poder ser instruidos cada día en nuestra vida. Seguir enriqueciendo, Señor, nuestra vida espiritual y conociéndote cada día más. Señor, en esta noche, abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y permítenos, Padre Santo, deleitarnos y disfrutar en tu palabra. Oramos así, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche quería, hermanos, compartir con ustedes este Salmo 19, que si nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar, nos habla. Queremos separarlo en tres partes. Nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de la grandeza de la palabra de Dios y el arrepentimiento o la rendición que debemos tener ante esa gloria y creación de nuestro Dios. Este salmo, los judíos lo recitan mucho en sus festividades e incluso en las ceremonias matrimoniales también ellos lo recitan, porque es un salmo que habla de todo lo que Dios ha hecho, desde su creación hasta la redención que Él ha prometido. En este salmo podemos diferenciar y apreciar en los primeros 6 textos acerca de la gloria de Dios. Por eso quería en esta parte poder, al leer estos 6 primeros textos, me hacía acordar a un himno muy conocido que
que lo cantamos nosotros, ¿no? En la iglesia, yo desde que estoy desde muy niño, en todo caso, también lo he conocido, que es cuán grande es Dios. Y quizás quisiera que me acompañen en poder entonar esta canción. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Bien, si nosotros hemos podido disfrutar, deleitarnos en esta canción, podemos nosotros darnos cuenta, dice, cuán grande es Dios al recorrer los cielos, al ver las estrellas, al ver los montes, y cómo este autor describe la maravilla y la grandeza de la creación de nuestro Dios. Y en los primeros textos podemos ver cómo el escritor, como el rey David, habla de esa grandeza. El primer texto, el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Los cielos cuentan. Quizás muchas veces nosotros hemos escuchado, hace un tiempo escuchaba a una señorita, una hermana de una iglesia que decía: hermano, ¿ha escuchado usted? Dice que en Huacho, creo, se ha escuchado unos truenos que dice que es la voz de Dios, ¿no? Muchos quizás pueden relacionar eso. Pero aquí el salmista nos está diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice: el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos está diciendo el rey poéticamente, el rey David, que cuando nosotros vemos el cielo, vemos el firmamento, vemos nosotros todo lo que está por delante de nosotros, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver su creación, y la creación por sí misma habla. Podía ver el cielo de día, y de día podemos ver quizás el sol, podemos ver las nubes, podemos ver el atardecer, el amanecer. ¿Y acaso no vemos belleza en eso? ¿No vemos belleza en esa creación? ¿No vemos perfección en esa creación? Y nos dice lo que Dios hizo, lo que Dios ha creado. Podemos ver también la noche. Aún en la noche está ahí la luna, la lumbrera menor. Podemos ver las estrellas, podemos ver las galaxias, y ahí está anunciando Dios su gloria, está anunciando Dios su creación. Entonces, todo este conjunto, toda esta armonía de la creación de Dios es evidencia de su gloria. Nos está diciendo que nos están contando su gloria. Recuerdo la primera vez que viajé, en un avión, y tuve la oportunidad de viajar un viaje más o menos de 3 horas a Colombia, y fue lógicamente algo emocionante. No sé cuántos han tenido esa experiencia, y sobre todo emocionante porque escogí justamente el lado ventana para poder ver, ¿no? Había un poco de temor, pero aún así quería ver yo desde arriba, ¿no? Cómo se veía, lo que me habían contado, lo que había escuchado por ahí. Y de verdad fue una experiencia tan maravillosa, al poder ver las montañas, a poder ver los ríos, a poder ver el Amazonas, al poder ver el mar. Entonces fue una experiencia tan hermosa, y de verdad me deleité, me gocé, y miré más arriba. En vez de mirar hacia abajo, mis ojos miraron arriba, al decir: Señor, cuán hermosa es tu creación. Al ver las nubes como algodón, ¿no? Porque el avión subía encima de las nubes, decir: Señor, cuán hermosa es tu creación. Nuestro Dios es glorioso, o su creación es gloriosa en su grandeza, al haber creado algo tan grande que nuestros ojos no pueden ver, o nuestros ojos no pueden alcanzar a ver toda la maravilla de nuestro Dios. Nuestro Dios es glorioso en su ingeniería, al haber creado algo que conjuga, algo que conjuga como una máquina perfecta, ¿no? Las plantas, los animales, el ser humano, todo tiene su lugar, su espacio, su tiempo. Quizás algunos de nosotros, no sé cuántos hemos visto, por ejemplo, o hemos estudiado en el colegio la cadena alimenticia, y a veces a nosotros incluso nos parece algo injusto, ¿no? Como un animal pequeño es devorado por otro, por ejemplo, ¿no? O las plantas incluso. Pero es parte de, y después cuando lo estudiamos nos damos cuenta que es necesario, cada uno tiene su rol. Y esa es la gloria de Dios en su ingeniería. Dios es glorioso en su arte, al haber creado algo tan hermoso. Tantas pinturas, tantas situaciones que podemos ver nosotros. Dice que Dios es glorioso en su bondad y misericordia. Hermanos, al haber creado algo tan que pueden disfrutarlo todos. Hay un dicho que dice: el sol sale para todos, para el bueno, para el malo, y nuestro Dios lo ha creado. Entonces esos cielos cuentan la gloria. Dice el versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Los mismos días
se emiten palabras. Nosotros podemos decir, es verdad, el día no habla, la noche no habla, pero decimos que lo que nosotros podemos ver, ellos emiten palabras. No importa el idioma que podamos hablar, no importa el lugar, el momento. El ser humano, al ver la creación de Dios, puede ver una manifestación de un creador. Puede ver que alguien lo hizo perfecto, como dice Génesis. Todo lo que hacía Dios lo hacía perfecto. Y aquí en este salmo podemos ver, dice que emiten, dicen, hablan. Emitir es hablar, nos comunican, nos declaran sabiduría. ¿O no es así? La creación declara sabiduría, declara una perfección que más adelante lo vamos a ver. Alguien dijo por ahí, aunque los predicadores callen, los predicadores, los que enseñan, no digan, lo oculten, la naturaleza va a hablar por sí sola. Versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Como decía hace un momento, no hay lenguaje. La naturaleza tiene un idioma universal para declararnos su grandeza, su majestad, su perfección, su evidencia. Por lo tanto, no hay un lenguaje ni palabras, dice, ni es oída su voz. En el versículo número 4 nos sigue describiendo y dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El mensaje de los cielos es fuerte. El mensaje de los cielos se escucha, se manifiesta a grande voz. Dice que por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Diciendo que el sol, en su grandeza, tiene un tabernáculo, tiene una casa, tiene un lugar establecido por Dios. Nosotros definitivamente sabemos de que, o hemos pensado de repente, niños, que el sol es el que se mueve, pero ahora sabemos de que el sol, la que se mueve es la tierra. La tierra tiene dos movimientos y es la que se mueve. Pero bueno, nosotros siempre vemos que el sol sale por un lado, ¿no? y se oculta por el otro lado. Y luego no lo vemos. Y el salmista aquí describe que el sol tiene un lugar, incluso tan grande como es, tiene un lugar, tiene un tabernáculo. Dice que el sol es como un esposo que sale de su tálamo. Acá lo está comparando al sol como un novio que sale de su lecho nupcial. Lo compara a un hombre vigoroso, a un hombre fuerte, a un hombre en todo su vigor. Y así es el sol no se cansa. El sol no tiene un tiempo, de término. El sol, Dios lo ha creado así. Está desde el principio y estará hasta el final. Así como el firmamento. Y ese sol, que es creación de nuestro Dios, tiene un tabernáculo. Y de ahí sale su voz, de un extremo hacia el otro extremo del mundo, en el firmamento. No hay nada que se esconda de su calor. El sol, como decíamos hace un momento, sale para todos. El sol nos alumbra a todos. Aunque pongamos sombra, el sol siempre va a alumbrar para cada uno de nosotros. Y es una representación también de nuestro Dios. Versículo 5 dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Lo compara también al sol como un atleta que recorre cada día en perfección de un extremo hacia el otro extremo del firmamento. Entonces ahí hemos visto en estos 6 primeros textos, dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Aquí está describiendo el salmista al sol. Y en estos textos podemos ver pues justamente la creación de nuestro Dios. Podemos ver la perfección de nuestro Padre. En el versículo 7, a partir del versículo 7 hasta el versículo 11, tenemos la descripción de lo que significa la grandeza de Dios en su palabra. Dios se manifestó, de un inicio se manifestó con su creación. El escritor, el rey David, probablemente cuando escribió esto solamente tenía él en sus manos el Pentateuco y algunos otros libros, como Job, Esther, quizás. Y dentro de ese conocimiento, él manifestó la grandeza de Dios, la obra de Dios. Pero también él, en los siguientes textos, nos va a hablar de la grandeza de la palabra de Dios. Dios se manifestó con su palabra. Dios habló mediante la creación, pero con su palabra nos va a hablar mucho más. Se va a dar a conocer mucho más hacia cada uno de nosotros. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Habla que la ley, la palabra de Dios, aquella que nosotros conocemos y tenemos en nuestras manos, esa ley es perfecta. La misma ley que tenía el rey David, que conocía el rey David, es una ley perfecta. Es una ley perfecta que no tiene pues manchas. Y nosotros podemos, también encontramos un texto en el libro de 2 de Pedro 1:3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Todas las cosas son perfectas. Dice, la ley de Jehová es perfecta porque está fundamentada en Él, está fundamentada en Dios. La palabra de Dios no está errada. La palabra de Dios no tiene errores, como por ahí no podemos escuchar, o en un momento hemos escuchado o hemos estudiado, no he dicho que dice, la palabra de Dios no hay errores, hay supuestos errores, aparentes errores, pero no hay errores, hermano. La palabra de Dios dice que es perfecta en ciencia, historia, en entendimiento divino, entendimiento humano. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra que es perfecta, que es única, también es una palabra fiel. ¿Por qué es fiel? Porque hace sabio al sencillo. Es una palabra que es confiable, es certera, es fiel porque no va a cambiar. Es una palabra que está establecida por Dios. Está establecida por Dios. Lo que Dios dijo es lo que va a hacer. Dios no va a cambiar. Como conocemos un texto en el libro de Números que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que iba a castigar el pecado y lo va a hacer. Dios dijo que va a haber un juicio y lo va a hacer. Dios dice que nos va a perdonar si nos arrepentimos y nos acercamos a Él, y lo va a hacer. Porque su palabra es fiel. Y esa palabra fiel dice que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas personas, hermanos, conocemos? Personas que para nuestra cultura, para nuestra sociedad, son gente analfabeta, son gente que no tiene preparación, son gente ignorante, pero hermanos, tienen una gran sabiduría. Para Dios tienen una gran sabiduría. Y quizás de ellos aprendemos muchísimo más.
Y tienen sabiduría, y la palabra sabiduría es porque ellos saben decidir, que es muy diferente a ser inteligente. El inteligente no necesariamente es sabio, pero la sabiduría, que muchas veces lo tienen las personas sencillas, es aquel que toma una buena decisión, es aquel que sabe decidir basado en lo que es la ley perfecta de Dios. En el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dios determina lo que es recto. ¿Por qué los mandamientos de Jehová son rectos? Porque Él los determinó, porque es su creación, porque es su palabra, es lo que Él ha dicho, es su universo, a Él le pertenece y es recto. Cuando hace muchos años mi padre me llevaba a su trabajo, yo veía que él, por ejemplo, cuando tarrajeaba una casa, una pared, yo veía que me gustaba comparar con los niveles, me gustaba comparar y veía que él lo hacía bien recto. O sea, lo hacía perfecto, trataba de hacerlo lo más perfecto. Yo lo veía de verdad derechito la construcción o los trabajos que él hacía. Hace un tiempo, hace unos años, estaba tarrajeando mi casa, por ejemplo, ¿no? Me ayudó ahí en la casa y cuando yo empecé a pintar, veía algunas imperfecciones y le compartí a mi mamá, le decía: mi papá ya no hace como antes derechito, mi pared lo ha hecho un poquito, está un poco, no está tan perfecto, tan recto, le decía, ¿no? Utilizaba justamente la palabra recto, ¿no? Y mi mamá decía: pues no, bueno, que tu papá ya, pues ya tiene su edad, ¿no? Y es verdad, ya tiene su edad. Pero Dios no, Él es un ser humano, pero nuestro Dios, Él es recto. Y hablamos de una rectitud de algo que ya está establecido. Hace poco hemos escuchado lo que se ha aprobado, por ejemplo, en Argentina, acerca de esta ley del aborto. Lo hizo el ser humano. Incluso las autoridades dicen que es el clamor del pueblo, ¿no? Es algo justo. Pero si lo comparamos a lo que dice Dios, eso no es recto, no es justo delante de Dios, porque Dios ya estableció un mandamiento, lo moralmente perfecto. Dice que estos mandamientos que son rectos alegran el corazón, nos dan paz, nos dan tranquilidad. Les decía, ¿no?, sobre esta situación que pasaba en Argentina, mi esposa me decía, ¿y ellos dormirán tranquilos? Probablemente sí, entre comillas, porque ellos no tienen los valores, no tienen el conocimiento, no tienen la sensibilidad espiritual que quizás nosotros tenemos. Y probablemente ellos se gocen y se alegren y se regocijen en su pecado. Veía unas fotos donde lloraban ahí, se alegraban, entre ellos se abrazaban. Para nosotros quizás es chocante, pero así es este mundo. Pero nuestro Dios, dice su palabra, es recto, y a nosotros no nos alegra, nos acongojamos. Pero cuando nosotros ese mandamiento lo asumimos, cuando ese mandamiento nosotros lo guardamos, cuando ese mandamiento, esa palabra de Dios nosotros lo practicamos, dice, nos alegra el corazón, nos da paz, nos da gozo, porque sabemos que estamos haciendo lo recto delante de Dios. Versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Palabra limpia nos está hablando de pureza, nos está hablando de limpieza, de algo que es transparente, es limpio. Y esa limpieza permanece para siempre. Esa palabra es pura y que alumbra los ojos. La palabra puro indica radiante, también nos está indicando autenticidad, nos está indicando que no tiene aleaciones, que no tiene contaminación y produce una luz que alumbra, dice, a nuestros ojos. Esta palabra alumbrará nuestros ojos, nos dará luz, abrirá nuestros ojos.
El mismo Salmo, en el Salmo 119, 105, tenemos un texto muy conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que produce la palabra de Dios: limpieza, luz, claridad, transparencia. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Aquí el salmista está hablando, diciendo que la palabra de Dios lo está comprando como un juicio. Está diciendo que los juicios de Jehová son verdad. Los juicios, los mandamientos de Jehová son verdaderos. La palabra de Dios es verdadera, es verídica. Es una palabra que no engaña. Indica las cosas tales como son. Por lo tanto, es una palabra que tenemos que leerla, estudiarla, meditarla, amarla, practicarla. Porque es una palabra de verdad. Nuestro Señor Jesús dijo que Él era la verdad, Él era la vida. Por lo tanto, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. No hay injusticia en la palabra de Dios. Deseables, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. El rey David era conocido por su apego, por su corazón dedicado a Dios. Era un rey rico, era un rey poderoso que tenía muchas riquezas, pero el rey David no era conocido por sus riquezas. El rey David era conocido por su corazón a Dios, por su amor a Dios. Salomón, su hijo, sí era conocido por sus riquezas. Si conocemos y leemos la historia de Salomón, sí era conocido por sus riquezas, no tanto por su amor, su obediencia a Dios, como su padre David. Es por eso que el rey David está sobreponiendo a las riquezas, está sobreponiendo la palabra de Dios. Dice, son deseables más que el oro, más que las posesiones materiales son la palabra de Dios. E incluso mucho más que el oro refinado, que el oro más puro. También dice que y dulces más que la miel y la que destila del panal. Son mucho más dulces que la miel. No solamente está poniendo sobre las posesiones materiales, sino también contra los deseos sensoriales, contra los gustos. También está poniendo el rey David la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El rey David entra a esta tercera parte con una rendición a la gloria de Dios. Nos está diciendo de que el siervo, nosotros, somos amonestados con su creación, con su palabra. Y la amonestación tiene que ver con un llamado de atención, con una advertencia. Su creación, su palabra nos advierten, nos amonestan. Y la amonestación es necesaria. La amonestación es importante para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, en guardar tu palabra hay grande galardón, hay una recompensa. Si nosotros permitimos ser amonestados por Dios, permitimos nuestro corazón ser nosotros enseñados por Dios, eso va a dar como resultado un galardón, una recompensa delante de Dios. Pero si nosotros, aún en nuestra terquedad, nosotros no permitimos que nuestro Dios nos amoneste, nos corrija, entonces no hay un galardón, no hay una victoria, no hay un gozo, no hay una tranquilidad, no hay paz en nuestra vida, en nuestro corazón.
Versículo 12 hace una pregunta el rey David. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuántos de nosotros podemos darnos cuenta de nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros incluso escondemos nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros incluso ocultamos nuestro pecado? ¿Quién podrá más que nosotros entender nuestros propios errores? Y aquí está hablando de errores. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Nuestros pecados no tienen excusa. Nuestros pecados tienen una sentencia. Nuestros pecados tienen que ser castigados. Nuestros pecados tienen una consecuencia. Entonces el rey David dice que aún de esos tenemos que ser librados. Le pide a Dios, dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos. Hay pecados que quizás nosotros omitimos. Pecados que sabemos que lo hemos hecho. Pecados que han sido, a los cuales nosotros hemos amonestado a nuestros amigos. Pecados que Dios mismo nos ha amonestado. Pecados que nosotros hemos ocultado. Pecados que hemos cometido por ignorancia, porque no sabíamos. Pecados que hemos cometido en nuestro corazón, en nuestra mente, y están ocultos. El salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de los soberbias. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos errores, como dice el inicio, que lo cual luego se convierte en pecado, se convierte también en soberbia, se convierte también en cosas que nos hablan de una confianza en nosotros mismos. Y esa soberbia se enseñorea en nosotros. Cuando nosotros pensamos que ya somos perfectos, cuando pensamos que nosotros no nos equivocamos, cuando pensamos que nosotros no pecamos, cuando pensamos que lo sabemos todo, que somos sabios, que actuamos bien, se convierte en soberbia. Dice el Señor, no permitas que se convierta en una soberbia y que se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando no permito que la soberbia se enseñoree en mí, sea parte de mí, entonces seré íntegro. Y la integridad tiene que ver con el equilibrio. La integridad tiene que ver con yo vivir una vida en equilibrio, en todo aspecto de mi vida. En mi vida familiar, en mi vida espiritual, en mi vida, en mi trabajo, en mis valores, en lo que digo, en lo que hago, en lo que pienso. Tener una vida íntegra. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando no permito que la soberbia ingrese en mi corazón, seré limpio de toda rebelión. Porque cuando ya esa soberbia se convierte en parte de mí, en mi corazón, entonces luego yo me creo más sabio que Dios. Y el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mí. Lo que yo diga, Señor, lo que salga de mi boca, sean palabras de gratitud hacia ti, sean palabras de alabanza hacia ti. Y la meditación de mi corazón delante de ti. No solamente sean palabras que salgan de mi garganta, sino que sean palabras meditadas en mi corazón, conscientes.
Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando esa confianza, cuando ese amor, cuando ese conocimiento mío está fundada en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Redentor, esta va a ser fundamentada en una fortaleza. Entonces el salmista en este salmo nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de su creación, de su perfección, de su gloria y cómo Él la ha manifestado por medio de la creación y por medio de su palabra. Pero esa creación y esta palabra se ha manifestado para que nuestro Redentor sea el que pueda entrar en nuestro corazón, para que nuestro Redentor nos haya salvado. Dios se manifestó desde el principio y se manifiesta hasta ahora y se manifestará por los siglos de los siglos. Y se ha manifestado para que nosotros seamos salvos. Y esa salvación, hermanos, está basada en nuestro Redentor y está fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pueda seguir cada día en nuestras vidas permitiéndonos disfrutar de su grandeza, de su gloria, y nosotros estar cada día, hermanos, agradecidos por lo que Él hace en nuestra vida. Disfrutemos de su palabra, disfrutemos de su creación, disfrutemos de la salvación que Él nos ha dado. Que Dios los bendiga. Oramos. Gracias Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por que tú te manifestaste, Señor, a nuestras vidas. Gracias Señor porque tú permitiste, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo se manifieste, Padre mío, un día y pueda Él cumplir con su propósito, Señor, de redención para cada uno de nosotros. Gracias Señor por todo lo que haces por nosotros. Gracias Señor por todo lo que harás también por nosotros. Que Dios Señor, tú seas cada día el que hable a nuestro corazón, el que hable a nuestra mente, y nosotros seguir dando testimonio de ti hacia todo aquel que lo demande, como dice tu palabra en 1 de Pedro. Gracias Señor. Sigue añadiendo a tu iglesia, Padre Santo, cada día más y más bendición. Gracias Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.